préstamo al banco y el banco te ofrece ese crédito para vos comprar el auto o para pagar un crédito inmobiliario, para comprar la casa. Y el otro instrumento financiero que se brinda son las tarjetas de crédito, es decir, la posibilidad de consumir hoy y pagar en el futuro, con dinero que se va a tener en el futuro, no en el momento. Cuanto más aceitado y completo sea el sistema financiero, mayores oportunidades de instrumentos financieros disponibles hay, tanto para los hogares como para las empresas. Bien, aquí nosotros estuvimos agregando al segundo actor relevante, que es el sistema financiero, y vieron cómo ya la cosa se va complejizando. Recuerden que todo lo demás permanece sin cambiar, ¿sí? No lo mencionamos nuevamente porque no es necesario, pero que ya se entendió. Ahora volvamos al esquema original y levantamos el último supuesto, que es, bueno, el resto del mundo. ¿Por qué? Porque hoy estábamos haciendo el supuesto de que era una economía cerrada, de que era una economía que no tenía contacto con el resto del planeta. Pero no es así. Incluso las economías más cerradas tienen algún tipo de acceso al resto del mundo. ¿De qué manera esta economía interactúa con el resto del mundo? Vamos a observar las posiciones de los elementos, varían un poco en los lugares, pero los conceptos son los mismos. Vamos a mirar el resto del mundo. Vamos a ver las líneas en color violeta, que ahora tienen un poco más de sentido. Si miramos desde el punto de vista del flujo de bienes y servicios, lo que tenemos es que desde el mercado de bienes, ¿sí?, tenemos un flujo de exportaciones. Acá que tenemos, ¿sí? Bueno, es por los bienes entregados al resto del mundo, tenemos una retribución en dinero, ¿sí? Y cuando compramos bienes al resto del mundo, que le llamamos importaciones, tenemos que pagar esas importaciones, por lo tanto, sale dinero, ya sea de los hogares o de las empresas o del propio gobierno, sale dinero del país para el resto del mundo. Ese es un aspecto en el cual el resto del mundo interactúa con nosotros, a través de la balanza comercial y del saldo de exportaciones e importaciones. Ahora, también está el saldo de la balanza de pagos. ¿Qué es esto? Bueno, es un concepto que no vamos a abundar ahora, porque es un poco más complejo, pero es no solo mercancías entran y salen de una economía nacional, sino que también dinero. Por ejemplo, en este caso, ¿sí?, si a través de mercados financieros, supónganse que o porque el gobierno necesita más dinero, o porque las empresas necesitan más dinero y no consiguen atrapar suficientes ahorros de los hogares, necesitan recurrir a dinero que esté disponible de prestamistas en el resto del mundo. Y entonces lo que ocurre es que tenemos aquí un endeudamiento externo y una venta de acciones. Es decir, bueno, salimos a vender acciones a gente, yo qué sé, una empresa uruguaya coloca acciones, vamos a suponer un caso absurdo, que cotiza en la bolsa de Nueva York, y bueno, inversores norteamericanos, canadienses, británicos, quienes sean, pueden comprar esas acciones y eso permite, ¿sí?, en este caso, la, la economía nacional reciba recursos. Y lo contrario ocurre, bueno, cuando se trata de préstamos extranjeros y compras de acciones. Y en este caso, ¿sí?, la economía otorga préstamos al extranjero y compra acciones de empresas de otros países. Eso no es algo que ocurra en el caso de Uruguay, pues es una economía chica y relativamente pobre, pero sí es un fenómeno muy frecuente en las economías desarrolladas, como puede ser Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo esto se ha complejizado enormemente gracias al levantamiento de los supuestos y el porqué de la necesidad de tener que levantar los supuestos de a uno para poder entender el fenómeno como tal. ¿Sí? Bien, entonces, ahora vamos a pasar a hablar del segundo modelo que nos interesa, que es el modelo de frontera de posibilidades.
que es básicamente un gráfico, es un instrumento gráfico que me permite analizar y estudiar las distintas combinaciones de bienes que puede producir una economía, teniendo en cuenta los recursos disponibles, que son ¿qué? Los factores de producción que hoy analizábamos en el modelo anterior. Trabajo y capital. Podemos incorporar también el factor tierra, pero lo podemos mejor unir al concepto de capital. Entonces, para simplificar, nos quedamos con L y K. Pero que también hay que tener en cuenta la tecnología disponible. En este modelo tenemos que hacer supuestos también, igual que en lo demás. ¿Cuáles son esos supuestos para simplificar la tarea? Bueno, en lugar de analizar las combinaciones de miles o de millones de bienes que puede producir una economía, vamos a hacerlo bien sencillo. Estudiamos la combinación de producción de bienes con solo dos tipos. Y además vamos a suponer que el factor trabajo y el factor capital se pueden usar indistintamente en producir un bien o producir otro, o en producir una porción de uno y una porción de otro. Ahora lo vamos a ver más claramente. Aquí tenemos un ejemplo de la representación gráfica de la frontera de posibilidades de producción, donde planteamos una situación hipotética. Esta economía puede producir o computadoras, que la vemos en el eje de las Y, la capacidad de producir computadoras, y en el eje de las X, la capacidad de producir automóviles. Y resulta que en esta economía, si todo el factor tierra, si todo el factor trabajo y todo el factor capital se dedicara, o sea, todas las personas y todas las máquinas se dedicaran solo a producir computadoras, obtendríamos estos valores: 3.000 computadoras y 0 automóviles. Ese es un caso de una combinación posible en el cual yo me ubicaría gráficamente en este lugar. ¿Sí? Este es un punto posible de producción. Mi economía solo produce computadoras porque todos mis recursos, todos mis factores de producción están volcados a la producción de computadoras y por lo tanto cero producción de automóviles. Pero también puedo tener el caso contrario, es decir, todos mis recursos están volcados a la producción de automóviles y puedo fabricar 1.000 automóviles en el periodo de tiempo X, casi un año. Pero si produzco 1.000 automóviles, lo que voy a producir va a ser 0 computadoras. ¿Sí? Eso lo que nos permite colocarnos en este punto de posibilidades de producción sobre la frontera. Si yo me ubico en este punto de aquí, llamado punto C, lo que estoy haciendo es encontrar otra combinación posible de bienes, en el cual yo estoy fabricando con mi capital y trabajo 600 automóviles y 2.200 computadoras. Es una combinación posible, así como lo era 3.000 y 0 o 1.000 y 0. Pero otra combinación posible es el punto A. Y el punto A me permite fabricar 700 automóviles y 2.000 computadoras. ¿Ah? Una cosa que se habrán dado cuenta: cuando paso del punto C al punto A, yo paso a producir 100 automóviles más, pero mi costo de producir 100 automóviles más es de dejar de producir 200 computadoras. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa eso conceptualmente. Ahora, estos no son los únicos puntos posibles. De hecho, yo puedo tener infinitas combinaciones de posibilidades de producción. ¿Por qué? Porque esta línea, esta frontera determinada, me marca cada uno de estos puntos una combinación posible de computadoras y de automóviles. Me dirán, bueno, no se puede producir 62,453219784 automóviles porque se fabrican en unidades físicas. Bueno, en el sentido matemático el término es infinito, en términos reales no es infinito, es finito. Pero conceptualmente yo puedo tener muchísimas combinaciones posibles de automóviles y computadoras. Y esas infinitas combinaciones posibles de automóviles y computadoras es lo que forma la frontera de posibilidades de producción. Y no es otra cosa que
mi máximo de producción. Por eso se llama frontera. Más de eso no puedo producir. Si yo utilizo todos mis recursos al máximo, plenamente eficiente, no tengo nadie